Buenos días, chicos, chicas de segundo medio. Un especial saludo a la gente del segundo medio del Colegio Intercultural Treven, para los cuales está dedicado principalmente este video, ¿ya? Esperando que todo esté bien en sus casitas en estos momentos tan extraños. Vamos hoy día a continuar con el tema de fuerzas, ¿ya? Viendo específicamente ahora las leyes de Newton, ¿ya? La semana anterior estuvimos viendo el concepto de fuerza de manera más general y sus implicancias y algunas aplicaciones más sencillas, o la suma de fuerzas y cosas así. Hoy día entraríamos en lo que son las leyes de Newton y al final resolveríamos algunos problemitas de ejemplo para que vea más o menos cómo se comporta todo esto, ¿ya? Entonces vamos a partir recordando primero qué era una fuerza, ya que vamos a estar hablando de fuerzas todo el rato. Necesita recordar que una fuerza es básicamente una interacción entre dos cuerpos, esto es importante, ¿ya? Uno la aplica al otro y viceversa, ¿ya? Entonces es una interacción entre dos cuerpos que, como resultado de esta interacción, normalmente se va a poder producir alguna deformación o algún cambio en el movimiento, ¿ya? Esta fuerza es una cantidad vectorial, por lo cual tiene un sentido, una dirección y también tiene una magnitud, ¿ya? Y para trabajar con las fuerzas es muy importante entender bien las tres leyes de Newton, ¿ya? Las tres leyes de Newton, que son fundamentales para toda la mecánica, básicamente, ¿ya? Que las creó este caballero Isaac Newton hace algunos siglos atrás, y logró con esto fundamentar básicamente la mecánica durante buena parte del tiempo, ¿ya? Después fueron mejorándose las técnicas para trabajar, pero básicamente muchos problemas los podemos resolver simplemente usando bien las leyes de Newton y lo básico acerca de fuerzas. Pero también todas las leyes de movimiento y buena parte de la física y las nociones de movimiento para nosotros no siempre están totalmente claras. Entonces voy a aprovechar de mencionar, junto con cada una de las leyes, también algunas ideas que hay que eliminar de nuestras cabezas, ¿sí? Que puede que estén en las cabezas de muchos de nosotros. Entonces vamos a partir con las leyes de Newton, ¿ya? Y cuidado también con malentenderlas. Aquí es importante entender primero conceptualmente el asunto para después poder aplicarlo bien en los ejercicios y no estar simplemente resolviendo cosas por resolver, ¿ya? Es importante entender qué está pasando detrás. Entonces, primera ley de Newton. La primera ley de Newton también la podemos denominar como la ley de inercia, ¿ya? Y esta primera ley dice que un cuerpo va a continuar en su estado de movimiento constante o va a continuar en reposo a menos que se le aplique una fuerza, ¿ya? Como todas estas leyes son bastante obvias si uno las escucha formuladas de cierta manera. Básicamente me está diciendo que un cuerpo no va a cambiar lo que está haciendo a menos que se le aplique una fuerza, ¿ya? También lo podemos traducir como que si la fuerza en total sobre un cuerpo, la sumatoria de fuerza en total sobre un cuerpo es cero, es nula, entonces ese cuerpo se va a mantener en reposo o andando a velocidad constante, ya. Simbólicamente diríamos que si la fuerza es cero, eso implica que la velocidad del objeto es constante, ¿ya? Entonces si la fuerza es cero, la velocidad del objeto es constante, es decir, y recuerde que una velocidad constante también puede significar que la velocidad es igual a cero, ¿ya? Puede ser cero o tener algún valor, pero se mantiene constante. O sea, si la fuerza es cero, básicamente no hay cambio, ¿ya? Eso me está diciendo esta ley, la ley de inercia. Los cuerpos tienden a mantenerse en el estado en el que están a menos que algo los saque de ahí. Eso aplíquelo también a su vida, ¿ya? ¿Cuál es el error normalmente que uno tiende a cometer acá? El error es tender a pensar que los cuerpos naturalmente tienden al reposo. O sea, por ejemplo, si es que yo empujo una pelotita en el piso, la pelotita naturalmente se detiene, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno erróneamente piensa? Que cuando la pelotita está rodando no hay fuerzas actuando sobre ella y tarde o temprano se detiene, ¿ya? Pero eso es un error, porque en realidad sobre la pelotita sí hay fuerzas actuando. El error con la primera ley viene mucho de no interpretar bien o no considerar la fuerza de roce que está en nuestra vida diaria y desgasta los movimientos, ¿ya? Pero si no existiera esta fuerza, los objetos podrían moverse eternamente sin que nada los parara, que es algo que nosotros no vemos en nuestra vida cotidiana. Pero por ejemplo, en una superficie como el hielo, que es uno de los ejemplos que se usan como cosas cercanas a que no exista roce, si uno empuja algo, el objeto puede moverse durante mucho tiempo. Eso es porque el roce es muy bajo. Ahora, si hacemos el ejercicio mental de eliminar el roce, por ejemplo, en el espacio, en el vacío del universo, los objetos pueden moverse eternamente sin que nada
los esté empujando. Mientras se esté moviendo a velocidad constante, eso puede pasar, ¿ya? Entonces eso es importante. Un objeto a velocidad constante o un objeto detenido implica que sobre este objeto la fuerza en total sobre él es 0. Esa es la primera ley. La segunda ley nos dice qué pasa si es que la fuerza sobre el objeto no es 0. Por lo tanto, si la fuerza sobre el objeto en total no es 0, va a haber un cambio. Eso básicamente me está diciendo en palabras la segunda ley, que podremos decir que es la ley fundamental de la mecánica. El segundo principio de Newton, la segunda ley de Newton, nos está diciendo que la fuerza aplicada sobre un objeto es proporcional a la masa y la aceleración que adquiere este objeto, ¿ya? Esto lo vamos a hablar en términos de masa y aceleración, ¿ya? Entonces, básicamente esta ley se puede reducir a esta famosa formulita, ¿ya? La suma de fuerzas sobre un cuerpo va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración. O sea que las fuerzas, cuando no están equilibradas, producen aceleración, ¿ya? Esto es básicamente lo que no pasa si es que la fuerza es 0. Si la fuerza es 0, usted puede ver que entonces o la masa es 0, o sea básicamente el objeto no existe, o si la fuerza es 0, la aceleración es 0, por lo tanto la velocidad se mantiene constante, que es lo que nos dice la primera ley. Entonces la segunda ley nos dice que si hay fuerzas no nulas en total sobre el cuerpo va a estar cambiando, ¿ya? Va a estar cambiando su velocidad, o sea va a estar acelerando, ¿ya? Y esta aceleración es constante, ¿ya? Si usted empuja algo, va a estar produciendo una fuerza sobre el objeto, va a estar imprimiendo una fuerza sobre el objeto y va a provocar sobre él una aceleración, un cambio en su velocidad. Lo va a mover o lo va a frenar, ¿ya? El error común con esta ley surge al pensar que cuando yo aplico una fuerza sobre un objeto, por ejemplo cuando yo estoy empujando algo o cuando yo estoy apretando el acelerador del vehículo, uno podría pensar que ahí uno está produciendo una velocidad constante sobre el objeto, o sea mi fuerza está provocando una velocidad constante. Eso efectivamente es verdad, pero nuevamente estamos pasando por alto la fuerza de roce. La fuerza de roce en realidad produce muchos malentendidos con esto, con la primera y la segunda ley. Si consideramos una fuerza de roce, en realidad sobre un autito la suma de fuerza entonces se hace 0. Ya, si es que yo tengo, voy a dejarla muy rápido, mi autito, yo sé que yo al apretar el acelerador le estoy imprimiendo una fuerza hacia adelante al auto, ¿ya? Pero esto no produce que la velocidad del auto aumente eternamente, como me estaría diciendo esta ley. Pero eso es porque en realidad lo que está ocurriendo es que el mismo roce con el piso de las ruedas ejerce una fuerza en sentido contrario que se equilibra con la que yo estoy ejerciendo hacia adelante, y como resultado de la fuerza que yo aplico, el auto se mueve a velocidad constante. O sea, no está ocurriendo esto mientras yo voy a velocidad constante. Yo aprieto el acelerador y aumento esta velocidad, ¿ya? Y la voy aumentando, pero manteniendo el acelerador quietecito, le estoy imprimiendo una fuerza constante a mi auto hacia adelante que se equilibra con la fuerza que va para atrás, y como resultado el vehículo se mueve a velocidad constante. O sea, el caso de la primera ley de Newton, ¿ya? Así que cuidado con el roce. Y como esta ley entonces es la que se ocupa normalmente para resolver ejercicios, y también me está diciendo que mientras mayor sea la masa de un cuerpo, menor va a ser la aceleración que voy a poder lograr sobre él, o si no voy a tener que aumentar mi fuerza. Que eso también es algo que nosotros experimentamos de manera cotidiana. Para levantar algo muy pesado necesito mucha fuerza, ¿ya? ¿Por qué? Por este término de acá. Así es, matemáticamente lo explica este término de aquí, ¿ya? Entonces las fuerzas básicamente lo que producen es una aceleración constante, ¿ya? Cuando mi suma de fuerzas no está equilibrada, produce una aceleración constante. Y por último, la tercera ley de Newton, o el principio de acción y reacción, ¿ya? Este también es uno de los más malentendidos en general, porque también a nivel conceptual hay que tener muy claro qué es una fuerza, y este principio sale de manera bastante lógica, ¿ya? Recuerda que una fuerza es una interacción entre dos cuerpos, ¿ya? Si yo tengo dos cuerpos interactuando, entre ellos ahí se está produciendo una fuerza, y esta fuerza tiene la particularidad de que se genera en pares. ¿Qué me dice la tercera ley, o el principio de acción y reacción? Digamos la ley del karma de la mecánica. Para siempre, a cada acción que yo ejerza se va a oponer una reacción igual y en sentido contrario.
Las fuerzas se generan en pares. Si un cuerpo 1 le aplica una fuerza a un cuerpo 2, entonces el cuerpo 2 también le está aplicando una fuerza igual, del mismo tamaño, pero en sentido contrario al primer cuerpo. Entonces matemáticamente, ¿qué nos diría esto? Sería algo así como, en formulitas, esto. Si por ejemplo yo aquí tengo una fuerza, alguien que está empujando una pared, ¿ya? Entonces la persona es el cuerpo 1, la pared es el cuerpo 2, la fuerza de la persona sobre la pared es igual a la fuerza que ejerce, pero en sentido contrario, a la fuerza de la pared sobre la persona, ¿ya? Ambas fuerzas son la misma, exactamente iguales en valor, pero en sentido contrario, y se aplica entre dos cuerpos. Entonces, para identificar pares de acción y reacción, básicamente tengo que entender y diferenciar bien cuáles son mis dos cuerpos. Por ejemplo, yo que estoy aquí sentadito, sobre mí están actuando varias fuerzas. Una de ellas es, por ejemplo, mi peso. Mi peso está actuando en estos momentos equilibrado por mi fuerza normal que está ejerciendo este asiento para que yo no pase de largo. Entonces, la Tierra está ejerciendo una fuerza sobre mí de tantos newton, ¿ya? ¿Cuál es la fuerza que yo ejerzo sobre la Tierra? ¿Es más grande o más chica? Es exactamente igual. Ese es el truco, ¿ya? La fuerza que yo hago sobre la Tierra es la misma, es tan grande como la que la Tierra ejerce sobre mí. ¿Por qué yo no muevo la Tierra? ¿Por qué no atraigo a la Tierra? Nuevamente ahí usted, para entender cuál es el problema que normalmente se genera con la tercera ley, aprovechando que estamos mencionando los errores, el problema con la tercera ley es que normalmente uno cree que los cuerpos más grandes ejercen más fuerza sobre los cuerpos más chicos cuando hay una interacción entre ellos, pero no, es la misma. Entonces, ¿qué ocurre con la Tierra y conmigo? La fuerza es la misma, pero ¿dónde está el truco? En la segunda ley. Mi masa es absurdamente chica en comparación con la Tierra. Entonces el efecto que yo le hago a la Tierra es despreciable, pero el que la Tierra hace sobre mí, como mi masa es menor, sí me va a producir una aceleración mayor, ¿ya? Entonces, cuando usted tiene dos objetos de distinto tamaño que interactúan entre ellos, por ejemplo, en un choque, que es como un caso típico, en un choque el cuerpo más grande le ejerce la misma fuerza al cuerpo más chico. Pero ahora, el cuerpo más chico claramente sufre más, ahí porque están involucrados otros conceptos como el momentum, la velocidad que lleva la rigidez de cada objeto, que puede deformarse más o menos, la masa de cada objeto, que es lo que normalmente solemos considerar. Pero por lo mismo, como las masas son distintas, de partida las aceleraciones sufridas por el choque van a ser distintas, pero la fuerza que se ejerció cada uno es la misma. Cuando usted golpea y va en un auto y una mosca golpea su parabrisas, la mosca le hizo tanta fuerza como la que usted le hizo a la mosca, ¿ya? Pero nuevamente, el efecto es distinto porque las masas, los momentos y todo son muy distintos, ¿ya? Entonces, esas son las tres leyes de Newton. Y recuerden nuevamente los errores, tratar de evitarlos, ya que son errores que nosotros tenemos metidos por nuestra experiencia cotidiana y por, en el fondo, no considerar algunos aspectos que sí existen, por ejemplo el roce, o no tener en cuenta estas leyes de manera más formal. Entonces, finalmente, para redondear la tercera ley, básicamente la idea es que las fuerzas se generan en pares y cuando alguien le ejerce una fuerza a otro objeto, el primer objeto se la devuelve al segundo y el segundo al primero. Ya las fuerzas se generan en pares. Eso sería principalmente, ¿ya? Por lo tanto, ahora vamos a resolver algunos poquitos problemitas usando estas leyes y lo que conocemos más. También vamos a meter un problemita con la ley de Hooke, ¿ya? Para aprovechar de incluir algo más. Entonces ahora vamos a los problemas, esperando que haya quedado claro. Si no, vuelva a ver alguna de las leyes. Nos vemos en los problemas. Gente, la resolución de ejercicios me quedó un poquito larga, así que vamos a dividir este video en dos. Ya, esta primera parte entonces solamente fue la parte teórica de entender las tres leyes de Newton, y para todo el que quiera, en el siguiente video ahí tiene algunos ejemplos de resolución de problemas usando las leyes de Newton y algo más, la ley de Hooke también. Así que ahí tiene el otro videito, ¿ya? Nos vemos.